En esta oportunidad vamos a darle el espacio al profesor Víctor Salinas Vidal, que nos va a hablar de la clase de parasitosis. Buenas tardes. Tenemos que hablar sobre una de las patologías que se desarrollan con más frecuencia en los países pobres, subdesarrollados, por el bajo nivel socioeconómico cultural, sobre todo educación sanitaria, ¿verdad? Y entonces es una problemática que vamos a tener por mucho tiempo aún acá en nuestros países estos subdesarrollados, por una serie de condiciones que favorecen que estas patologías se sigan viendo acá, cuando que en otras latitudes ya estos se han pasado a estudiar en la historia de la medicina, prácticamente ya no se ve más en los países del primer mundo. Y casi muy difícil verlas. Entonces vamos a ver nosotros los parásitos. Para hablar sobre esto tenemos que decir que simbiosis es la vida de dos seres vivos. Y entre ellos tenemos que distinguir dos variedades, el saprofitismo y el parasitismo. El saprófito es aquel microorganismo que está conviviendo con nosotros pero sin expoliarnos de nuestros nutrientes. O sea que más bien hasta nos sirven como medio defensivo, ¿verdad? Formando parte ahí del ambiente biológico de nuestro organismo, ¿no? Y por el otro lado sí los que son dañinos para nuestra salud, que son los parásitos. Parásitos que estos sí nos están causando enfermedades por varios mecanismos, ya sea por expoliatriz, porque nos están succionando sangre, como son los Necator, Ankylostoma, etc. Y tenemos también otra forma de actuar estos en forma mecánica, por ejemplo los Oxyrius, los Ascaris, cuando se apelotonan y forman como una pelotita de tenis, ahí hace un cuadro oclusivo intestinal que simula a veces un abdomen agudo quirúrgico, y otros que actúan por toxinas, etcétera. Hay diferentes formas, mecanismos por los cuales ellos nos están causando daño y nos lleva a un estado de desnutrición. Lastimosamente, esta parasitosis se dan en aquellos individuos más vulnerables, sobre todo en el grupo etario infantil, en donde generalmente no solamente tienen uno, sino tienen varios parásitos a la vez. Encontramos que al hacer un examen de materia fecal se encuentra que tienen 3, 4 diferentes tipos de parásitos, ¿verdad? Y como son niños que están en un bajo nivel económico, cultural, entonces tienen todas las facilidades, los factores que hacen que en ellos se vea con más frecuencia que en el adulto. Yo no digo que en el adulto no se pueda ver, pero con más frecuencia en la edad infantil, escolar, etc. Y sobre todo porque el hábito que tienen, el famoso Puinandí, andar descalzos, es la puerta de entrada en muchas ocasiones, ¿verdad?, de los vermes, estos gusanos que están en la tierra, o a veces por mala higiene no se lavan bien las manos, uñas largas, sucias, debajo de las uñas tienen agregados a veces los huevos, ¿verdad?, de estos parásitos, porque juegan con la tierra y ahí se contaminan todo y luego llevan a la boca, etcétera, etcétera. O los alimentos, tanto sólidos como líquidos, que no hacen la previa preparación como debe ser bien antes de ingerirlo a nuestro organismo. Por ejemplo, un agua potable. Y ustedes saben bien que en el ambiente rural, donde más se ven estas parasitosis, ingieren agua en muchos lugares todavía que no son potables, de arroyos, ríos, así donde hay un cuac, como dicen, un nacimiento de agua, etc. Bueno, o alimentos sólidos que comen a veces sin hervir bien, o sin pelar la fruta o lavarlas bien, etcétera, etcétera. Todo eso son
pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta, porque es parte de la educación sanitaria que tenemos que brindarles, porque no es el tema de agarrar y darle nomás antiparasitarios, ¿verdad? Y tomar todo y después tomar un frasquito de vitamina, hierro y ya está, no es así, ¿verdad? Hay que controlarlo y otra vez, si es que nos quedó algún parásito todavía, y volver a repetir a veces el antiparasitario y los nutrientes, ¿verdad? Suplementos vitamínicos, férricos, etcétera. Eso hay que darle por semanas, no con un frasquito tomar y ya está. No, así no se va a llenar el depósito de hierro que está carente ya, y entonces vamos a llegar a tener casi siempre la anemia ferropénica y hipocrómica microcítica por esta expoliación de sangre que nos están haciendo estos anquilostomas, un estato americano, como quiera llamarlo. Bueno, estos parásitos podemos dividirlos en endoparásitos y ectoparásitos. Los ectoparásitos tenemos las pulgas, los piojos, etcétera, todo lo que está sobre nuestro cuerpo. Y los endoparásitos, que es a lo cual vamos a dedicarnos más, son los que están dentro de nuestro tubo digestivo, ¿verdad? Que están en el tracto gastrointestinal, sobre todo, más que nada, ¿verdad? Ahora bien, ustedes habrán dado en algún momento de su vida estudiantil en biología o en zoología, los parásitos, o en microbiología en la facultad, ¿verdad? Y estos podemos dividirlo en dos grandes grupos, estos parásitos: los helmintos o gusanos y los protozoarios. A su vez, los helmintos vamos a distinguir los nemantelmintos, que son los gusanos, vamos a decir, redondos, y por otro lado los gusanos planos, los platelmintos. Entre los nemantelmintos tenemos tal vez los más frecuentemente encontrados en el estudio parasitológico, el Ankylostoma duodenale o Necator americano, acá en el viejo continente, el anquilla acá en nuestro continente es el Necator americano, la necatoriosis. Luego le siguen en frecuencia tal vez la usuriasis, ¿verdad? La estrongiloidiasis, la ascaridiasis, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos. Nosotros vamos a dedicarnos a lo que más vemos acá en el país. Yo entiendo que hay muchísimos otros parásitos, pero los más frecuentes acá en nuestro país, lo que más ven en pediatría, en los niños, en el ambiente rural, vamos a decir. Pero eso no quita que acá en la capital, en las grandes ciudades urbanas, también no existan. Los hay. Solamente que algunos se manifiestan, otros no tanto. Así es. El hecho de manifestarse es porque ya tienen sus defensas muy alteradas, son vulnerables estos niños, desnutridos, con hipoproteinemia, etcétera. Y en tanto uno adulto a veces que vive en las ciudades está un poco mejor alimentado y tiene el parasitismo en sí, pero no manifiesta síntomas. En cambio el otro sí hace la enfermedad parasitaria bien manifiesta clínicamente, o sea, por ejemplo, la anquilostoma, la anquilostomiasis, la enfermedad anquilostomiásica, que casi todos nosotros, si nos hacemos un examen en materia fecal, lo vamos a encontrar. Estamos todos parasitados, pero no manifestamos enfermedad. Bueno, y entre los protozoarios vamos a tener que distinguir otra vez también al lado de la mucosa, flagelados de la mucosa intestinal y vaginal. Intestinal, el más frecuente en el mundo, la Giardiaceae, Giardia lamblia. Y entre la mucosa intestinal, que es importante por el hecho de ser muy frecuente comprometido en la enfermedad de transmisión sexual, la Trichomona vaginalia, la trichomoniasis, muy frecuente. Luego tenemos los esporozoos, y ahí tenemos la toxoplasmosis, que es también uno de los más frecuentes en el mundo entero, es un protozoario, esporozoario. Acá tenemos esta enfermedad, la canóndilo, la fiebre terciana, es el paludismo, malaria, como quieran, otro esporozoario. Tenemos después el Cryptosporidium belli y la Isospora belli y el Cryptosporidium parvum. Estos son ya más raros y más sanos en aquellos individuos inmunodeprimidos como los VIH, ¿verdad? Pero lo que más vemos nosotros y
me olvidaba de citar entre los de flagelados, decíamos que de la mucosa, tanto bucal, digestiva, como la de la vaginal. Y está la otra forma de flagelado de la sangre y tejidos. Ahí hay dos grandes importantes acá en nuestro país. La tripanosomiasis sudamericana, la famosa enfermedad de Chagas, que es endémica acá en nuestro país, en esa franja llamada chagásica, que comienza ahí por la zona de Cazapagua, Iraca, Guazú, San Pedro, Concepción y pasa hacia el Chaco. Es una franja chagásica clásica acá en el Paraguay, ¿verdad? Y en toda Sudamérica, ¿verdad? Prácticamente están exentos Chile, tal vez, y Bolivia, pero después Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, hasta México, ¿verdad? Y entonces es una endemia muy importante, porque ustedes saben bien las secuelas finales, si es que no se llega a tratar, en qué puede terminar, ¿no? Una cardiopatía, ¿verdad? O un problema grave intestinal, manifestado a veces un abdomen agudo por oclusión por un megaesófago o megacolon o lo que sea. Y el otro, también flagelado de la sangre y tejidos, son las leishmaniasis. Leishmania, que tenemos otra vez de dos tipos acá. Yo me refiero a lo que tenemos acá, porque yo sé que en el África, en el Asia, hay otros tipos, el botón de oriente, el calazar, todo lo que vos quieras. Pero acá tenemos la leishmania cutánea o mucosa, porque primero penetra por la piel y después se va a las mucosas, el tracto respiratorio superior. Y la otra forma, que es así, causa más estrago, inclusive muerte. Muchos niños ya acá en nuestro país se han citado, y adultos también, tanto acá en las zonas urbanas como en las rurales. Es la leishmaniasis visceral. Y como su nombre lo lleva, visceral, porque afecta a órganos importantes, ¿verdad? Hepatosplenomegalia, linfáticos, etcétera, etcétera. Y muchas veces en estos individuos muy vulnerables, los pequeñitos, los niños o un adulto inmunodeprimido, pueden llevar inclusive al óbito. Esos son entonces. Y terminamos con el grupo de las amebas, otro protozoario muy importante y relativamente frecuente, que puede producir una serie de patologías, entre ellos la famosa disentería amebiana, para diferenciar de la disentería basilar producida por la sigelosis. Y el otro, pero no tan frecuente, pero es el único parásito ciliado en su cuerpo externo, ¿cuál es? El Balantidium coli, ¿ya? Y da la balantidiasis. Pero ese muy poco se ve, casi nada. Lo que más se ve, como vamos a insistir nosotros hablando un poquitito más de cada uno de ellos, entre los nematelmitos, la anquilostoma. Este es un germen, un parásito, cuya hembra elimina huevo por la materia fecal. Y ese huevo, al ser eliminado, contamina el suelo. Este suelo, con cierto grado de humedad y temperatura, va evolucionando, y luego sale, eclosiona de ese huevo ya la larva, ¿verdad?, que está en el suelo contaminado, por donde entra a través de la dermis, sobre todo del pie. Por eso es que se dice que la anquilostomiasis es la enfermedad del pie descalzo, así como el Chagas se dice que es la enfermedad del rancho malo, acá en nuestro país, bueno, hablando así mal y pronto. Bueno, entonces esa larva que está ahí en ese suelo penetra a través de la dermis en el pie, el famoso placebo, y agarra una pequeña, una vénula, un capilar venoso de una vénula, una vena mayor, va ascendiendo por el sistema venoso de los miembros inferiores, llega al corazón derecho, de ahí pasa a la aurícula, ventrículo derecho, a los pulmones. Cuando llega a los pulmones, a través de la vía vascular, de las arterias pulmonares, atraviesa el endotelio de estos capilares y para caer en los alveolos. Ahí produce un proceso inflamatorio inmunológico que se da a llamar una neumonitis de Loeffler. Es bastante parecido a cualquier otra neumonitis, inclusive a veces hasta con una tuberculosis, porque inclusive puede dar hasta hemóptisis, ¿por qué no? Y por supuesto digna y todo.
y también inclusive semiológicamente se podría encontrar algunos ruidos anormales al auscultar el pulmón. Bueno, esa es la neumonitis de Loeffler, también le llaman hiperosinofílica porque coincide con un aumento de eosinófilos en la sangre periférica. Bueno, cayó en el alveolo y luego sube por la luz aérea, los tubos aéreos, bronquió los bronquios mayores y cae luego en el esófago. Y del esófago pasa al estómago y llega al duodeno. Al llegar al duodeno, desde que entró en el pie, se trata más o menos de un mes, que es el llamado periodo de incubación. Ahí recién se está en su hábito, en donde esa larva se llegó en ese un mes a transformar ya en adulto, hembra y macho, y produce la cópula, y la hembra comienza a poner huevos. Y pone centenares de huevos varias veces antes de morir, ¿verdad? Ahí es así como luego estos huevos van a ir apareciendo en la materia fecal, ¿verdad? En gran cantidad o en poca cantidad. Por eso que a veces se suele pedir, para tener más certeza en el diagnóstico laboratorial, la llamada S-seriada, o sea, juntar 2 o 3 días diferentes, porque a veces coincide con que en ese momento hay mayor ovoposición de esta hembra y entonces salen más fácilmente los huevos, salen mucho más. Y eso ya el parasitólogo ya va a mirar al microscopio y va a saber, esto es un huevo de anquilostoma o de necápara. Bueno, y esa hembra fecundada necesita para su ovoposición un combustible. Entonces, ¿dónde va a encontrar ese oxígeno? En la sangre. Se prende a la mucosa del duodeno, del intestino, y está expoliando sangre. Científicamente se ha demostrado que hasta 0,03 centímetros cúbicos por día cada parásito hembra está expoliando de sangre a ese individuo. Y como no hay un solo, son muchísimos más. Entonces, por supuesto, multiplicar más por 10 o por 100, ¿cuánto? 3 centímetros cúbicos por día, nomás que te esté chupando. Y vos no comes hierro, no tomas proteína, no comes carne, leche, huevo, etcétera, etcétera. Entonces, ese parásito que se está expoliando, él no es que está pidiendo solamente el oxígeno para su combustible ahí, ¿verdad? Para su oposición, no. Ahí chupa todo, chupa glóbulos rojos, se va plasma, se va todo. Por eso que se produce también una hipoalbuminemia. Baja la albúmina. De 4 gramos baja a 3, a 2. Y eso otra vez trae la explicación por la cual se produce una alteración de la presión coloidosmótica, lo cual hace que se escape líquido del compartimento intra al extravascular, lo cual se llama edema. Por eso que a veces te vienen y te traen y te dicen la mamá allá por el campo en Guaraní, y la histera se me subió mucho de peso. No, es que eso, el líquido retenido, señora, le tenés que explicar, pero en términos comprensible para ella, ¿verdad? Porque tiene una hipoalbuminemia, porque le expolió, le sacó no solamente el glóbulo rojo, no solamente hierro, no solamente plasma, todo le saca. Por eso que estos multiparasitados con mucho tiempo, así en varios meses, quedan piel y hueso, pálido, desnutrido, con síntomas muy importantes que a veces a la inspección uno ya puede decir, este es un parasitado desnutrido. ¿Por qué? Y tienen síntomas, ¿verdad? Anorexia, trastorno en el gusto, comen tierra, geofagia, hielo, frutas verdes, papel, lo que sea. Un trastorno en el gusto, por ahí está a veces, te dice, ¿verdad? O si no, quiere comer. Y se desnutre cada vez más. Luego tienes mirarlo en la piel pálido. A veces hasta tan blanco como un papel, exagerando, ¿no? Por la gran disminución de tanto eritrocito y hemoglobina, las dos cosas, ¿no? O hemoglobina, las dos, anemia importante, que es una anemia hipocrómica microcítica, ¿verdad? Hipocrómica porque no tiene el color normal que debería tener. Y microcítica porque son del volumen corporal menos de 85 microscópicas, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de matemáticas ya
vamos a extendernos en el laboratorio esa parte ya. Pero tienen que saber que la anemia más frecuente acá en Paraguay en el ámbito rural es la parasitaria, anemia microcítica hipocrómica, porque le falta hierro, le falta hemoglobina, por eso no se colorea bien, tiene palidez de piel y mucosa. Es más, le miran cuero cabelludo, a veces tiene el llamado signo de la bandera. Ese pelo no es ya bien oscuro, ya es más clarito, inclusive a veces hasta simula. Algunos libros, textos van a encontrar por ahí que dicen el signo de la bandera española, porque es medio rojizo a veces y medio, entre ellos algunos gestos medio amarillentos y parece con color de la bandera española. El signo de la bandera, le dicen algunos, ¿no? Y luego le puede ver las uñas, tienen las uñas de las manos como una cucharilla, coiloniquia. Todo esto son por trastornos tróficos, la nutrición, trofismo de trastorno de la nutrición, no están bien nutridos, porque hay que nutrir ¿en qué sentido? Que no llega el buen material llamado oxígeno, hipoxemia tisular generalizada, y sufren todos los tejidos, ¿verdad? Sufren inclusive el sistema nervioso. Hay una hipoxemia neurológica, lo cual hace que ese individuo tenga mareos, cefalea, acúfeno, ¿verdad? Trastornos visuales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y a nivel de todos los aparatos del sistema, tiene su toque dañino estos parásitos. Pero donde más se manifiesta, como les repito, es a nivel gastrointestinal, donde le da dispepsia. No pueden digerir, a veces tienen náuseas, vómitos o diarrea, o a veces son estreñidos, de todo se puede dar. Y por supuesto que a veces inclusive hasta pueden manifestarse por pérdida crónica de sangre. Es una de las causas de pérdida crónica de sangre por el tubo digestivo, como lo es el neo de colon derecho, es anemizante, así como el de colon izquierdo es estenosante. Así nos enseñaba el maestro Rivero ya en aquella época, hace más de 50 años. Ustedes tienen que saber, el colon derecho, anemizante, cáncer de colon izquierdo, estenosante, en general. Esto no quiere decir que un colon izquierdo no da anemia o un colon derecho no pueda dar estenosis, lo puede dar, pero lo más frecuente es eso. Entonces, pérdida crónica de sangre, en niños, parásitos. No creo que un niño pequeño tenga un cáncer de colon. En tanto, en un adulto mayor, lo más frecuente puede ser parasitosis. Pero lo más frecuente que tiene que decir, a esa altura, hoy día, con tantos medios auxiliares diagnósticos que tenemos hoy día, ¿verdad? Hasta esa cápsula endoscópica, ¿verdad? Que te está demostrando dónde hay la pérdida de sangre y todo, etcétera, y muchos otros detalles. Claro que es un poco más costoso y no hay en todas partes ese estudio para hacer, etcétera, etcétera. Pero le digo nomás como la tecnología ha evolucionado tanto. Y hasta eso hoy día podemos obtener que tiene una pérdida de sangre que no se nota. Antes se hacía la famosa prueba de Guayaco, después ya eso ya se superó, ¿verdad? Y ahora ya le digo directamente, después se llegó a hacer endoscopía y más agresivo, ahora ya se le mete una capsulita que solo va migrando por el tubo digestivo y luego se expulsa por el ano y termina su vida útil porque tiene una pilita ahí radiactiva que es la que está captando ahí la pérdida, en qué zona, y el médico está mirando en la pantalla, le está indicando en dónde está la pérdida. Bueno, eso al margen para que se den cuenta hasta qué punto ha llegado la tecnología para hacer el diagnóstico de esta anquilostomiasis, que les repito, tal vez en todas las estadísticas del Paraguay van a encontrar ustedes, sea de la cátedra de pediatría, sea de algún centro importante, de uno de estos grandes hospitales hoy que tenemos por el interior. Si hacen una encuesta, van a ver que entre los parásitos el número uno suele ser el anquilostoma duodenale o Nectator americano, como quiera llamarlo. Bueno, y el diagnóstico, ya les digo, surge por la historia, la parte epidemiológica siempre importante. Se dice, me pregunta, la enfermedad de pie de descanso, el zapato usa para la fiesta patronal, para el desfile, para un cumpleaños y nada más, y después ya no usa más hasta el punto que dentro de unos meses ya tiene que comprar otro porque ya le queda chico, o le deja el hermanito menor, y así es la historia clásica. Y después el resto del tiempo anda ahí por la chacra, por el
suelo contaminado, ahí tirándose en el suelo, jugando con el perro, gato, etcétera. En fin, y ellos están eliminando por su materia fecal estos parásitos. No vayan a creer, ahí el perro elimina el anqui y el ascaris caninum, que también puede producir la larva migrans cutánea. Y hay que diferenciar de la larva migrans visceral, que es otro. Uno es por ascaris y otro por el anqui del perro. Bueno, y todo eso, vos no le vas a dar una cátedra a esa mamá, a ese papá de ahí en el ambiente rural, pero tenés que bajar a su nivel y explicarle, y ahí está el uso del guaraní, y explicarle, pues le voy a hablar en estos términos, te va a decir, doctor, me está hablando en chino. Tenés que tratar de bajar a su nivel y explicarle para que entienda. Y decirle, no, acá, esto que te doy un remedio, toma y ya está. No. Bueno, el diagnóstico entonces, para confirmarlo, se hace con medio auxiliar diagnóstico laboratorio, el coprofuncional, o sea, el materia fecal simple, ¿verdad? O el seriado, y con eso es lo más fácil, lo más accesible, lo más sencillo y baratito que se puede hacer. Se hace en cualquier parte, no hace falta venir hasta una ciudad importante para hacer eso. Eso, entonces, y el tratamiento, yo eso no me quiero meter porque cada día van a ir apareciendo fármacos nuevos, pero generalmente hasta hoy día los derivados de los imidazólicos, llámense tiabendazol, mebendazol, albendazol y muchos otros, son los utilizados, ¿verdad? Es decir, depende de cada colega cómo quiera utilizarlo. Y para ello ustedes van a tener hoy día ya tanta facilidad porque en su aparato celular tienen ya el vademecum y van a ver ahí y pueden preguntar ahí a Google y le va a decir que es el que se está usando hoy día y la dosis y todo, ¿verdad? Eso ya más bien dejo yo más les quiero encarar a ustedes la parte clínica, la parasitosis, esta que es una de las más frecuentes. El otro que tenemos es el Oxyrius vermicularis o Ceboitatí, le dicen en guaraní. Ese también se adquiere por vía fecal oral. Ese no es que penetra la larva por el pie, así como el cebollí. Pues cebollí, no, el huevo uno ingiere por un alimento contaminado, ya sea sólido o líquido, o las uñas sucias, manos sucias, y mete en la boca, come las uñas, etc. Y ahí está tragando los huevitos y llega al tubo digestivo, macho y hembra copulan y la hembra se baja a la noche con el calor de la cama alrededor del margen perianal a depositar sus huevos. Y ese es el único parásito que tiene el clásico síntoma, ¿verdad?, del prurito anal nocturno que le despierta inclusive a veces al niño o le hace ciertos berrinches, llora en sueño, etcétera, algo así. Al día siguiente la mamá le revisa y encuentra que su ropita interior está manchadito de sangre, le revisa la zona ahí perineal, encuentra lleno de rajuño, que se rajuñó, que se hizo escoriaciones por el rascado, porque el huevo que deposita ahí tiene un producto irritante para esa mucosa y por eso da ese prurito anal nocturno característico. Y por supuesto, aparte da dispepsia, anorexia, puede dar diarrea, puede dar meteorismo, puede dar estreñidura, pero lo que no le falta a la hembra nunca es el venir a depositar su huevo ahí y da ese síntoma exclusivo, no hay otro. Hasta diríamos patognomónico, único parásito que da ese síntoma, ¿verdad?, muy evidente y signo porque vos mirás y encontrás que está rascado, sangrado, hay costras, hay perianales, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos para el diagnóstico y tener la certeza? Se pone hoy día como una cinta plástica, como eso, ¿verdad?, se pega ahí por la zona perianal y se retira otra vez y se mira eso al microscopio. Y ahí se ven los huevitos que están todos pegados por esa cinta adhesiva. Es una forma clásica, antigua, folclórica de hacer, vamos a decir, el diagnóstico hoy día. Y también, por suerte, tenemos que la mayoría de estos parásitos son sensibles a ya sea
mebendazol, albendazol, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos imidazólicos. Hasta hoy al menos. Bueno. Luego tenemos el otro, el ceboipritán, es el Ascaris lumbricoides. Ese es el famoso fideíto rosadito, larito que te trae la mamá en un frasquito, ¿verdad? Que expulsó, que a veces te dicen por la nariz, por la boca o por el ano. Más frecuentemente por el ano, pero a veces le sale por la boca. Ustedes saben que existen en la literatura mundial citaciones que han salido hasta por el conducto adictivo externo en un niño, y es lógico, piensen, la anatomía, la trompa Eustaquio, ahí en esa época de la vida está todavía un poco permeable y el parásito puede llegar a entrar ahí por la trompa Eustaquio y viene y sale por el conducto adictivo externo. Hay citas bibliográficas raras, pero que la existen, hay citado hasta esa puerta de salida de estos parásitos que salen. Bueno, una vez que llegó el huevo de este Ascaris al tubo digestivo en el estómago, otra vez maduran ahí, macho y hembra copulan y la hembra comienza a poner huevos, y estos huevos son los que se eliminan, y ahí maduran y una de esas parásitos, de esos parásitos atraviesa la mucosa y va por la vía venosa, llega a la porta, llega a la vena cava inferior, llega a caer en la aurícula derecha, y ahí pasa igualito que el anquilostoma, como decíamos. Llega otra vez por los capilares pulmonares, atraviesa y cae en el alveolo. Ahí produce también igualito que la anquilostomía, una neumonitis hiperosinofílica llamada el Loeffler. LO con diéresis, 2 puntos de la O, EFLER, Loeffler. Bueno, o neumonitis hiperosinofílica, porque coincide con una hiperosinofilia. Por eso que a veces también muchos te van a decir por ahí, o van a escuchar a ustedes, cuando vos tenés una eosinofilia en un hemograma, un importante, más de 5%, 15, 20, 30%, muchas cosas pueden ser, pero dos cosas así rápido, alergia o parásito. Y por supuesto puede ser alguna otra cosa peor de la sangre, un cuadro leucótico, una leucosis, lo que sea por eosinofilia, pero lo más frecuente acá, pensar, si es ambiente rural, parásito. Si acá uno que tiene contacto con, le dice, con alergenos, con polvo del ambiente, con animales, caspas, alergia. Entonces, eosinofilia, pero en este caso es producido por este germen que pasa ahí rompiendo la barrera del capilar y cae al alveolo y va otra vez a caer en el esófago, al estómago y al intestino, y ahí hace su ciclo endógeno, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con este Ascaris o ceboipritán? A veces, en ciertas condiciones, cuando por ejemplo no coincide con que tiene, aparte de tener el ceboipritán, tiene un cuadro febril por X motivo, una gripe, 39, 40 grados, esto, o toma un medicamento, cualquier medicamento de los fármacos, y entonces ellos se quieren fugar, quieren escaparse, migran, y ahí es que migran y vienen hacia la boca y sale por la boca o por la nariz. Inclusive nosotros hemos tenido casos en los cuales se han presentado como si fuese un síndrome coleociano por la ictericia, porque migró ahí por la ampolla de Fata, se fue, entró y subió y ocasionó obstrucción de la vía biliar y se manifestó con ictericia, como si fuese un cuadro hepático, hepatobiliar, vamos a decir. A tal punto que se tuvo que ir a la cirugía, ¿no? Porque yo me refiero a hace años atrás, cuando no había toda esta maravilla endoscópica, etcétera, que hoy ya se puede hacer por vía retrógrada y todo lo que vos quieras, pero eso ya en centros especializados y ya tienen más costos, etcétera. Bueno, pero a nosotros nos caían esos pequeñitos, ¿verdad? Con un abdomen agudo quirúrgico que parecía histérico, decíamos, como una litiasis, no puede ser, no había ecografía, era todo clínico, todo eso es presunción clínica. Se abría, el cirujano encontraba dilatado el colega, abrió el colega, ¿qué iba a encontrar? Cuadro de tumor, litiasis, ni piedra, nada. Encontraba un Ascaris que estaba obstruyendo. Y entonces ven ustedes cómo se presenta a veces, o a veces forman como un ovillo, como una pelota de tenis grande, que en ese pequeño tubo digestivo de ese niño pequeño comienza a dilatarse y da
un cuadro que viene a la guardia de urgencia por un abdomen agudo quirúrgico, detención de heces y gases, un cuadro de obstrucción intestinal, y se lo opera, bueno, con la presunción diagnóstica que algo hay que estar obstruyendo. Abre el intestino, encuentra ahí una pelota como una naranja, un conglomerado de estos cebollípitas que estaban dando un cuadro obstructivo. ¿Ven? ¿Hasta qué puede dar esto? Bueno, el diagnóstico ya le dije. Siempre la historia clínica es lo más importante, muy importante, ¿verdad? La epidemiología, vivir en un ambiente así, etc. Mala higiene, mala educación sanitaria, todo eso es lo que voy a querer. Y después el huevo se encuentra en el examen corológico. Y así, y el tratamiento, por suerte, como le dije, está todo en la misma sólico hasta ahora cubriendo a todo esto. Después tenemos otros nemantelmintos, o sea, gusanos redondos. Ya dijimos, áscara y el oxidio, el anquilostoma. Tenemos la trichuriasis, otro relativamente frecuente acá en nuestro país, pero uno de los más importantes es el Strongyloides stercoralis. Este sí que es bastante agresivo porque este es el único parásito cuyo diagnóstico no se hace a través de la materia fecal encontrando huevos. No, se mira la materia fecal, pero no es huevo, se encuentra larvas rhabditoides. O sea, ya comenzó en principio al poner huevo la hembra en el intestino, ya comenzó a evolucionar y lo que se elimina es la larva rhabditoide. Y esa larva rhabditoide en el suelo es la que hace como el cebollí, y también penetra por el pie, da también casi la misma historia. Sube por las venas, llega al corazón derecho, pasa al pulmón, de ahí hace también neumonitis con hiperosinofilia y llega a caer luego por la luz aérea, por bronquios, y etcétera, cae al esófago, al estómago y llega al intestino y ahí llega a ser maduro esa larva rhabditoide. Y hay cópula macho y hembra y ahí sale la otra forma llamada larva filariforme. Y esa larva filariforme es la que es muy agresiva, la que atraviesa la mucosa intestinal y puede tomar vasos y puede dar, y está citado esto, yo me acuerdo del profesor Ramírez, a nosotros nos contaba, y está escrito esto en la revista médica del Paraguay, que se puede dar cuando fue nombrado miembro de la Sociedad Argentina como representante del extranjero. Él dio una charla sobre la strongyloidemia en Paraguay. Y nosotros después hemos constatado que hemos encontrado, o sea, una sepsis prácticamente por Strongyloides stercoralis en todos los tejidos, inclusive el sistema nervioso, ¿verdad? ¿Y quiénes sobre todo? Cuando vino la pandemia del SIDA, en el VIH, ahí se comenzó a ver a menudo. Y a más de ser la strongyloidemia, es decir, diseminarse por la sangre, por todos los tejidos, daba un cuadro que es muy frecuente y que a nosotros se nos presentó, inclusive gastroenterólogos le han visitado estos pacientes, cuadros diarreicos crónicos. Y les trataban como tal, y bueno, se curaba. Es decir, pasaba la diarrea unos cuantos días, 2 semanas, volvía diarrea crónica. Entonces, hoy día, siempre dentro de la historia clínica, en el contexto epidemiológico, que tiene que preguntar qué profesión, qué esto, qué lo otro, qué hace, qué no hace, etcétera, la droga, etcétera, todo eso, ahí caemos en que es a veces ¿verdad?, homosexual o un travesti o lo que sea, y indagar un poco más, le hace el ISA y VIH positivo. ¿Cómo se manifestó su VIH? Con un cuadro de diarrea crónica y le devolvió piel y hueso. ¿Por qué? Las diarreas crónicas son hacen desnutrición, le desnutre. Las diarreas agudas de pocos días son deshidratantes, dan desórdenes hidroelectrolíticos, ¿verdad? Le convierten en uva pasa, hay que rápido volemia, hay que darle líquido, eso es lo importante. En cambio la crónica desnutre, por eso que ese VIH después termina piel y hueso,
bajó muchos kilos de peso, como simula una tuberculosis, un VIH, una enfermedad que lo va caquetizando, que lo va adelgazando y que le va a llevar, por supuesto, si no se trata a tiempo todo. Y hemos tenido varios casos así manifestados por estrongiloidiasis masiva en VIH. Y está todo escrito. Todo lo que yo le estoy comentando no es que yo invento. Está todo documentado, está todo escrito. Y además, discúlpenme la experiencia de hace más de medio siglo que estamos en este quehacer. Y luego tenemos ya el otro nemantelminto, gusano redondo, que también otra vez por el déficit la cocción de la carne de cerdo, la trichinella spiralis, la triquinosis. Ese individuo que dice, yo quiero el asado bien jugoso, así, que no esté bien cocinado, que con sangre. Ilógico, ahí, no sé, el quiste que está dentro de ese músculo de ese cerdo, de esa costilla de cerdo, de ese muslo de cerdo, no se eliminó. Ahora, si cocinaste bien, esa cocción de 80, 90, 100 grados le hace a lo mejor morir a este quiste que está ahí. Pero si no come esa carne cruda, prácticamente no bien cocinada, y ahí lleva el quiste y luego el jugo gástrico y compañía ahí, vamos a decir, al metabolizarse ahí hace que la larva salga y atraviesa la mucosa y por vía sanguínea va y se enquista en los músculos estriados del ser humano, en cualquier músculo. Y se presenta como un nódulo que aguanta un poquito, sí, molesta un poco, pero no es un dolor importante, pero se aguanta, pero y molesta y pica a veces y es un nódulo. Se le hace una toma biópsica, o antes de eso, hacerle una materia fecal, lo va a encontrar o hacerle una biopsia. Ahí una infiltración anestésica local, te toma un pedacito de ese músculo, manda al patólogo y te dan acá hay quiste de trichinella spiralis, triquinosis. Ese es por carne de cerdo. No confundan con la teniasis. Esa es carne vacuna. Y ahí tenemos las tenias, ¿verdad? Solino y saginata, la del cerdo y la de la vaca. Pero este es trichinella spiralis, es otro parásito. Vamos a dejar por ahora y vamos a continuar oportunamente, ¿ok?